Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo sale esta vaina. Después, vamos.
Hola, Inés, ¿qué tal me escuchas? Hola, Inés, ¿me escuchas? Hola, Inés, ¿qué tal me escuchas? Hola, uno, dos, tres, cuatro, ¿me escuchas? ¿Qué pasó ahí? Hola, ¿me confirma qué tal me escuchas? A ver, sí le escucho. Ah, ya, correcto. Muy bien. Entonces, como me escucha, ya estamos ahí podemos ver aquí la carátula de tu tesis, ¿no? Entonces, por ahí vamos a comenzar, ¿no? Tenemos ahí el título de tu tesis, la gestión financiera y el flujo de caja en una industria textil del distrito La Victoria, año 2020. Bien, mira, todo comienza pues por este título. Uno tiene que eh, saber de qué se trata su trabajo, ¿no? Aquí voy a hacer una anotación de que luego lo voy a borrar. Mira, aquí, por ejemplo, mira, uno necesita saber, por ejemplo, aquí el problema, porque todo comienza con un problema. De arranque uno necesita saber el problema y también la solución que propone. Ujú. Porque estos son dos elementos que uno debe tener en cuenta en su trabajo de investigación. En este caso, en este caso, podemos deducir que el problema está en el flujo de caja. Aquí, eh, repito, el problema está en el flujo de caja. O sea que, ¿cómo podemos indicar aquí? Eh, falta, falta falencias, ¿no? Falencias en el flujo de caja. Ese es el problema. Entonces, como está fallando el flujo de caja, es decir, hay dificultades para formularlo, no se sabe hacer, no se sabe qué concepto considerar, no se tiene la idea cabal, formal, de cómo, de cómo hacer un flujo de caja, ahí aparece la alternativa de solución, que es esto de la gestión financiera. Y ahora viene el asunto, ¿por qué gestión financiera, no? Primero, esta solución tiene que estar relacionada, esta solución tiene que estar relacionada con tu carrera en este caso de contadora, ¿correcto? O sea, tiene que ser alguna materia, alguna asignatura, algún tema que han tratado en la carrera. Y lógicamente la gestión financiera es parte de las finanzas, y las finanzas es una asignatura, un campo de estudio de la contabilidad. Es decir, que estás proponiendo algo que está relacionado con lo que has estudiado. Segundo, estás proponiendo algo relacionado con la caja, ¿no? Porque no se puede proponer otra situación particular si es que puede haber varias, para el flujo de caja puede haber soluciones administrativas, puede haber soluciones económicas, puede haber incluso soluciones sociales, ¿no? Pero sin embargo tú no puedes proponer otras soluciones que no sea una solución de tu carrera, de tu especialidad, de la experiencia que has tenido tú en la práctica o trabajo que llevas a cabo.
Entonces, ahí está. Y entonces, sobre esto que tenemos ahí, sobre esto que tenemos ahí, aparece que ya sabemos cuál es el problema y cuál es la solución. Y luego viene a continuación algo bien importante, que es la determinación de las variables. Aquí le ponemos determinación de las variables. Y entonces encontramos acá que primero este problema se relaciona con la variable dependiente. Entonces tenemos ahí variable dependiente. Esa variable dependiente siempre va a estar relacionada con el problema. En este caso, la variable dependiente es flujo de caja. Flujo de caja. Y ya está. Y luego tiene la variable independiente que se relaciona siempre con la solución. La variable independiente se relaciona con la solución, que en este caso es la gestión financiera. Es muy similar al problema y la solución, como podrás ver, pero uno tiene que saber, pues, porque te pueden preguntar de diferente manera, ¿no? ¿Y cuál es el problema y cuál es la solución de su investigación? ¿Y cuáles son las variables de su investigación? Y entonces, ahí uno tiene que tener la respuesta correcta como lo estoy indicando acá. Y entonces, una vez que tú ya has entendido esta parte, puedes formular un cuadro de variables y al costado un cuadro de las correspondientes dimensiones, ¿no? Para eso yo voy a borrar esto. Simplemente esta era para explicarte cómo es cómo uno va entendiendo las cosas de su trabajo, ¿no? Ahí está. Ahora nos vamos a ver dónde están tus variables. Por acá está tu trabajo, ahí está tu dedicatoria, por aquí está tu agradecimiento, acá está el resumen, el abstract, y aquí está la tabla de contenido, ¿no? Y por acá me voy a ir acá, donde dice, mira, en el capítulo 3, metodología de la investigación, y ahí donde dice variables, ahí me voy a la página 7.3, porque es ahí donde uno apunta para ir formando su trabajo, ¿no? Y entonces nos encontramos aquí frente a las variables, dimensiones e indicadores. Esta tabla es de lo más importante, ¿no? Porque esta tabla forma parte de todo el cuerpo de la investigación. En base a esta tabla es que se han hecho los problemas, los objetivos y la hipótesis. En base a esta tabla está el marco teórico. En base a esta tabla está el cuestionario. En base a esta tabla se han hecho las preguntas. En base a esta tabla te han contestado los encuestados. Y si te han contestado es porque en base a esta tabla están los resultados. Es decir, en base a esta tabla está todo, absolutamente todo. Pues el tamaño que le he dado ahí no podemos verlo en una sola pantalla, pero podemos ver ahí que para la variable gestión financiera, tenemos ahí sus correspondientes dimensiones y luego sus indicadores. Y ahorita te voy a indicar qué cosas son las dimensiones y qué cosas son los indicadores, porque eso te van a preguntar, ¿no? Y para la variable dependiente, flujo de caja, igualmente tenemos ahí sus dimensiones y luego sus indicadores. También forma parte de esta tabla esta dimensión espacial. La dimensión espacial no es otra cosa que el lugar o la empresa donde vas a hacer tu trabajo, ¿no? Que en este caso, donde has hecho tu trabajo, aquí porque ya estamos hablando de una tesis, ¿no? Y aquí tenemos la industria textil del distrito de La Victoria. Entonces vamos al detalle. ¿Qué cosas son las dimensiones? Para entender las dimensiones, mira, yo siempre recurro a un ejemplo bien práctico.
Mira, si el cuerpo humano fuera una variable, cuerpo humano la variable, por decir, cualquiera variable, independiente o dependiente, el cuerpo humano. Entonces las dimensiones son las partes que tiene el cuerpo humano. Si, si, si fuera una variable cuerpo humano, ¿cuáles son las partes del cuerpo humano? La cabeza, el tronco y las extremidades, ¿no? Las extremidades, superiores e inferiores, ¿no? Entonces, una dimensión es eso, es una parte de la variable, es un elemento importante de la variable. Una variable tiene muchas partes, muchos elementos, ¿no? Pero de todas esas partes o esos elementos se selecciona la más importante, ¿no? Como esta que hemos considerado aquí para el caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ha seleccionado políticas financieras, planeación financiera, decisiones financieras, estructuración financiera y control financiero, que son elementos relacionados primero con la gestión financiera y en segundo lugar relacionados para que den solución, escucha bien allá, para que den solución al problema que es el flujo de caja. O sea, cada una de estas dimensiones va a ayudar al flujo de caja. Y así es también para la variable dependiente, ¿no? Aquí está su variable y estos son los componentes, ¿no? Uno mira un flujo de caja, uno mira un documento flujo de caja y siempre hay un saldo inicial y siempre va a haber ingresos y siempre va a haber egresos. Y lógicamente, aun cuando sea cero, siempre va a haber un saldo final, ¿no? Y entonces ahí están cada uno, como ya te dije, las dimensiones como componentes o elementos de la variable. Ahora nos vamos al otro lado, a esto, a esto de los indicadores. ¿Qué cosas son los indicadores? Los indicadores son algunos documentos o algunos estándares o algún medio en el cual, digamos, tú puedas comprobarlo. Por ejemplo, es lógico que, que si uno aplica una política en una empresa, una política financiera, por ejemplo, tiene que, tiene que tener un manual de políticas para que haya un orden, una secuencia, ¿no? Y no aplicar, digamos, cualquier política que le da la gana, ¿no? Sino las políticas que están establecidas para la empresa. Se requiere en este caso un manual de políticas. De repente tú dices, pero profesor, en esta empresa no tiene nada. Claro, no tienen nada, posiblemente no conozcan nada, ¿no? Pero esta es una propuesta, una investigación es una propuesta, pues. Entonces, uno tiene que la empresa debería tener un manual de políticas. Y ahora, si no lo tiene, deben formularlo. ¿Quién? Los directivos, ¿no? Los políticos, perdón, los directivos de la empresa. Otro documento que aparece ahí, por ejemplo, y que todas las empresas deben tener es el plan operativo, ¿no? Sino cómo opera, cómo funciona. Y lógicamente luego ya entra aquí un estado financiero con el cual se relaciona directamente la gestión financiera y también el flujo de caja. Y aquí también las actividades de control. Las actividades de control van a servir para darte cuenta si la gestión financiera va caminando adecuadamente, inadecuadamente, para hacer los ajustes, etc. Entonces, estos son, estos indicadores son esos, son documentos, son estándares, a veces, en este caso no se ha considerado así, pero también los ratios, por ejemplo, los ratios, el plan de cuentas, las, las NIF, cualquiera de esos documentos son estándares, pero uno tiene que buscar los estándares relacionados con su variable. Y en este caso,
Para la variable independiente son esas que acabo de indicar. Para la variable dependiente, ahí está, mira. Si estamos hablando del flujo de caja, de hecho, pues entra, digamos, el libro de caja y banco, ¿no? Caja y banco, incluso el libro de caja, pero como se considera uno también ahí, el libro, puede ser el libro por separado, algún libro de caja o un libro de banco, también podría ser la política de cobranza, ¿no? Porque por ahí van a entrar los ingresos, la política de pago, ¿no? Las empresas deberían tener estas políticas de cobranza, de pago, ¿no? Es posible que esta empresa no lo tenga, ¿no? Pero eso deberían tenerlo. Esa responsabilidad de los directivos, no del que hace la tesis como tú, ¿no? Pero si te dijeran, dame un ejemplo de política de cobranza, pues es cobrar sería cobrar cada ciertos días. Por ejemplo, si, si tú das crédito, por ejemplo, si tú das créditos a los clientes, estos deberían pagar por lo menos mensual, por decirlo. Ya ese periodo de cobranza ya es una política. Ahora, otra política podría ser, por ejemplo, cobrarle intereses moratorios si se atrasa. Ya es otra política, ¿no? O no cobrarle intereses, también podría ser otra política para mantener la buena relación con los clientes, ¿no? En fin, las políticas así aparecen, algo relacionado con los cobros y pagos. Perdón, con los cobros en este caso. En cuanto a los pagos, igualmente, ¿no? Por ejemplo, cada cuánto día vamos a pagar a nuestros proveedores. ¿Le pagamos mensualmente? ¿Le pagamos antes que cobremos o le pagamos después que cobremos? Cualquiera que fuere lo que toma, la decisión que toma, es una política, ¿no? Generalmente es pues pagarle después que uno cobra, ¿no? Si yo cobro mensualmente, debo pagar cada 2 meses, por decirlo, en plazo mayor. Ya eso es una política, ¿no? Ahora, ¿cómo le pagamos? ¿Le pagamos con dinero en efectivo? Es una política. ¿Le pagamos con depósito en cuenta? ¿Le pagamos con giro bancarios? Cualquiera, digamos, cualquiera que sea la forma, constituye una política de la empresa. Ahora, por ejemplo, otra política de pagos es: ¿aceptamos o no los intereses moratorios que nos impongan los proveedores? Si aceptas, es una política. Si dice que no aceptas, también es una política, ¿no? O sea, todo lo relacionado con los pagos constituye una política, ¿no? También es política, va a ser, pues, registrar contablemente, oportunamente, ¿no? En tal libro o en tal documento, ¿no? Bien, también tenemos aquí como indicador la evaluación presupuestal y finalmente también entra aquí el plan operativo, ¿no? Cada uno de estos indicadores puede repetirse, como podrás ver, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede repetir, porque el plan operativo está en todo, ¿no? El plan operativo está en todo y tranquilamente podríamos haberle puesto en todos, pero para darle, digamos, para darle una conjugación, si cabe el término, se ha puesto solamente en alguna parte. Entonces, ahí tenemos la forma, cómo se establece, digamos, esta variable, sus dimensiones y sus indicadores. Ahora, a partir de aquí, nosotros ya tenemos la plataforma, la columna, este cuadro viene a ser la columna vertebral del trabajo, ¿no? Y entonces a partir de aquí ya uno comienza a desarrollar el trabajo. Pero es posible que te pregunte, ¿y cómo ha determinado que estas son las dimensiones más adecuadas? ¿Te pueden preguntar eso? Y la respuesta que debes indicar es:
mediante la revisión de la bibliografía, porque esto a mí me ha salido así y casi de memoria, porque yo tengo experiencia pues como docente de finanzas, como docente de contabilidad en estos términos, ¿no? Pero de repente no es tu caso, ¿no? Y entonces tú tienes que saber que esas dimensiones lo has encontrado leyendo los distintos libros que has tomado para tu trabajo, ¿no? Igualmente al otro lado, ¿no? Aquí está más sencillo, porque aquí nos estamos refiriendo directamente al documento que conocemos como flujo de caja, como presupuesto de caja, o también lo conocemos como cash flow. Entonces, uno, uno basta con mirar ese documento y encuentra que hay saldos de inicio, de final, hay un flujo de ingresos, hay un flujo de egresos, etcétera, ¿no? Entonces, pero no te olvides, ¿no?, que todo esto nace de la revisión de los libros que tenemos ahí. Y hablando de los libros, justamente vamos a ver, ¿sí? Mira, uno tiene que aprender hasta los libros que tiene su trabajo. Ojo ahí, ¿eh? Mira, ahí tienes una serie de documentos que has tomado como referencia, ¿no? Por ejemplo, por acá tienes una tesis, la primera es de Arisol, es una tesis, de Bartra también es una tesis, ¿no? Por acá ya esto no es tesis, ¿no? Esto, por ejemplo, es un portal donde te dice cómo elaborar, ¿no? Y ahí en ese portal está la información, ¿no? Y también tienes libros por acá como estos, por ejemplo, de Durán, de Efio, este otro de Figueroa, y en fin, digamos, incluso las mismas tesis, ¿no?, de otros egresados que han realizado, te dan la información. Te repito, hasta uno tiene que recordar todos estos nombres, ¿no?, porque se supone que uno lo ha leído, ¿no? Se supone que uno lo ha manejado, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de Flores y habla de 2 libros de Flores, ¿no? Y entonces te podrían preguntar, ¿usted ha tomado como referencia al autor Flores? Uno debe saber, ¿no? Sí, sí, porque se supone que si has tomado un libro, lo has tenido a la mano, lo has revisado, o lo has tenido a la mano físicamente, o lo has tenido a la vista en forma virtual, etcétera, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta de todos esos aspectos, ¿no? Uno tiene que de vez en cuando revisar esta parte de la bibliografía, o como parte de revisar el marco teórico, puede ver pues las, ¿no?, citas que están ahí indicadas, ¿no? Y entonces nos vamos ahora al inicio del trabajo por acá. Nos vamos para explicar algunos detalles, ¿no? Bueno, ya te expliqué cómo se inicia todo esto. No sé si tú tienes ahí alguna pregunta hasta ahí. Por favor, ¿alguna pregunta? Me confirma si tienes una pregunta. Mira, ahí tenemos un chat. Si tienes dificultades con tu micrófono, puedes escribir, ahí tenemos un chat. Entonces, por ahí también podría comunicarte. O si gusta, también puedes escribirme en el WhatsApp. A ver, vamos a ver si has escrito algo por acá. Si le escucho nada más, no hay nada, ni ninguna pregunta, pero si hubiera alguna pregunta, por favor, con todo gusto, lo pones ahí y lo solucionamos. Bien, voy a continuar ya. Voy a continuar. Entonces, después de los índices, tenemos aquí la introducción, ¿no? Eso no hay mayor problema ahí, porque la introducción son un palabreo, si cabe el término, de cómo, digamos, vamos entrando en tema, ¿no? En esta introducción, por ejemplo, ahí parece que estás escribiendo, ahorita lo veo, aquí, por ejemplo, te refieres al flujo de caja, a la variable, ¿no? Aquí te estás refiriendo
a una variable del flujo de caja, que es el problema, y luego a la gestión financiera, ¿no? Y luego ya entramos aquí al desarrollo capitular, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa por acá. Ajá, profesor. eh, claro, ya te voy a enviar algunos libros, pues, ¿no? Algunos libros que los tengo por ahí, posiblemente no los tenga todos, pero en las direcciones electrónicas ahí está para ingresar, ¿no? Ahí están las direcciones electrónicas para ingresar, ¿no? Eso no habría ningún mayor problema, ¿no? Uno toma la dirección e ingresa, ¿no? Pero yo también tengo aquí unos libros físicos que luego te voy a remitir, ¿no? Incluso lo puedo hacer en este momento, vamos a ver, mira. Ahí estoy en el WhatsApp y voy a ingresar acá. Bueno, esta parte posiblemente no lo estoy viendo, pero yo estoy ingresando aquí a mi arsenal de libros. Tenemos por acá de administración, todas estas finanzas, por acá contabilidad, aquí en la parte 3 finanzas, acá está libro de finanzas. Libro de finanzas. ¿Eh? Ahí te remito a algunos libros de finanzas, algunos. Después ya con más detalle, al final yo te voy a seleccionar más, de forma que puedas revisarlo. Ya, continúo. Bien. Estando acá, lo primero que se ha hecho en este problema es esto, mira, aquí dice, de ahí se parte, ¿no? En la investigación denominada tal, pum, el problema se ha determinado en la formulación, ojo ahí, en la formulación razonable. ¿Qué es esto, formulación razonable? Es decir, que se formula un plan un flujo de caja, pero se formula generalmente mal. No hay una adecuada presentación de los ingresos, ni de los egresos, ni de los saldos. Por lo tanto, lo que, lo que, lo que se debe hacer es todo lo contrario. Se debe formular adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí está. Y entonces, aquí se describe en qué consiste eso. Y vamos a leer alguna parte ahí para darte alguna pauta, ¿no? Dice, específicamente este tipo de empresas tiene dificultades en establecer los flujos, ¿no? O sea, es cuestión de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dificultades en establecer cuándo cobran, cómo cobran. Y si tiene dificultades tanto en los flujos de ingresos como de egresos, dicen, que llevarán a cabo en el futuro, por cuanto por costumbre siempre han operado solamente en el día a día. Claro, este es en muchos casos de micro, pequeñas empresas donde trabajan para el día a día, ¿no? Y no se preparan para el futuro. Y este es otro detalle, y bien que se diga, ¿no? El flujo de caja no es un documento para ayer, ni siquiera para hoy. El flujo de caja es un documento para mañana. Flujo de caja es lo mismo que presupuesto de caja. Y por eso que siempre un presupuesto es para el futuro. Un flujo de caja es para la otra semana. De mañana lunes hasta el domingo próximo. Del próximo mes de junio, del próximo mes de julio, en lo que resta el año, de junio a diciembre, etc. Siempre un flujo de caja tiene esa orientación. Bien, entonces aquí en esta parte se describe, pues, ¿no? Se describe de cuál es la situación que se presenta en relación con el flujo de caja de estas empresas. En esta segunda parte dice, este documento también es solicitado por los proveedores. O sea, los proveedores quieren saber
Los proveedores de las empresas quieren saber si tienes flujo positivo para que yo te dé crédito y me puedas pagar. También esto lo solicitan los bancos, los acreedores, ¿no? Por eso dice que este documento también es solicitado por los proveedores de materias primas y desde luego los bancos para saber el nivel de liquidez que podría tener en el futuro y cómo lo tienen preparado oportunamente, ¿no? Entonces, es un documento muy necesario, es muy necesario. Sucede que, por ejemplo, cuando una empresa no tiene este flujo de caja, lo manda a hacer a su contador, contadora o economista, por ahí, cualquier profesional, digamos, que tiene idea de las finanzas, lo puede hacer, ¿no? Incluso en el banco mismo. Uno va a un banco y si no tiene tu flujo de caja y te dice, mira, te voy a pedir algunos datos. ¿Cuánto vendes en promedio? Y de eso que vendes, ¿cuánto cobras mensualmente? Y ya tienes un dato. Para, para vender para vender esta cantidad que me dices, ¿cuánto, cuánto es lo que, cuánto es lo que compras? ¿Cuánto compras? Y de eso que compras, ¿cuánto realmente pagas en promedio? ¿No? En promedio, ¿cuánto pagas? Es posible que uno haya dicho, yo cobro como 100 y pago como 80. Y ya tienes ahí. Y ya tienes el punto de partida para el flujo de caja. O sea, los empresarios, aunque sean micro o pequeños, ellos tienen esos datos. Ellos saben en promedio cuánto cobran y cuánto pagan. Y saben qué día cobran más o qué mes cobran más o qué día o mes pagan menos, etcétera. Saben todo ese movimiento, ¿no? Y por lo tanto, todo eso, en base de eso, se formula el flujo de caja. Y acá sigue, digamos, la descripción del famoso. Dice, un primer paso para llegar al flujo de caja es saber el nivel de ventas, ¿no? Claro, porque de acuerdo con eso vas a cobrar, ¿no? Debido a que dependiendo de dicho nivel de ventas se incurre en las inversiones. Claro, esto ya es de acuerdo con la caja que uno tiene, puede ver si puede comprar maquinaria, equipo. Tu caso es un caso de empresa industrial, ¿no? Por lo tanto, es importante saber qué inversiones se puede realizar, ¿no? Comprar un local, comprar maquinaria, equipo, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, por acá tenemos allá esta parte, mira. Dice, es un hecho que comprar y vender también llevará a tener gastos administrativos, ¿no? O sea, tienes que, tienes que ponderar esa situación, ¿no? Que así como vas a incurrir en inversiones, así como vas a incurrir en costos por la materia prima que vas a comprar, también vas a tener aquí gastos administrativos, gastos de venta, ¿no? Gastos financieros, ¿no? Gastos por tributos, y aparece ahí, y aparecen los datos. Por ejemplo, acá dice, es un hecho que comprar y vender también llevará a tener gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros, los que deben constar en el presupuesto de gasto. En el presupuesto de gasto deben estar todos los ingresos que pretendes tener, como todos los costos y gastos que pretendes asumir y que vas a pagar, porque el flujo de caja es, es cobros y pagos. No te olvides, ¿eh? El flujo de caja es cobros y pagos. Y ahorita que estoy recordando, para relacionarlo con lo contable, ¿no? Es posible que te van a preguntar, ¿no? Te van a preguntar. Y el flujo de caja está formulado bajo el principio del devengado. Te van a decir, ¿no? Usted ha hecho su flujo de caja y en este flujo de caja ha aplicado el principio del devengado. La respuesta es no, 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 no. Como dijo PPK un día. No, no, no. El flujo de caja está establecido o se formula bajo el principio del percibido. Es decir, en base a lo que tú pretendes cobrar o pagar.
Y ya que hablo del devengado, recuerda que tenemos ahí un estado de situación, un estado de resultados, ¿no? El estado de resultados, o también llamado estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Ese estado de resultados sí está formulado en base del devengado. Te podrían preguntar, ¿no? Usted habla, te va a decir, usted habla aquí de ventas, usted habla de ventas, habla de costos, habla de gastos. ¿En qué estado financiero se presentan la venta, los costos y los gastos? Y tú tienes que decir, pues, de arranque, así rápido, sin pensar, sin mirar, sin mirar al techo. Le tiene que decir, pues, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Y ahí te podrían preguntar, ¿no? ¿Y este estado de ganancias y pérdidas o de resultados está formulado bajo el principio del diferido, del devengado o del percibido? Y tú tienes que saber, ¿eh? Tienes que saber. En el caso del estado de resultado, como ya te acabo de indicar, está formulado en base del devengado. Resultado es todo devengado, devengado, devengado. Y te pueden decir así también lo siguiente. Mira, la información del flujo de caja, la información del flujo de caja, que es un presupuesto, ¿no es cierto? La información del flujo de caja que contiene los ingresos y egresos futuros, en algún momento va a llegar a un estado financiero, te van a decir. En algún momento va a llegar a un estado financiero. Y te van a decir, diga, ¿cuál es ese estado financiero? Y obviamente es el estado de situación financiera, ¿no? Pero también entra, digamos, al flujo de caja, perdón, al estado de flujo de efectivo, ¿no? A dos estados en realidad, ¿no? Al estado de situación financiera y al estado de flujo de efectivo. Pero eso es cuando ya se concrete, cuando, no cuando es un presupuesto, sino cuando yo logre cobrar. Si yo hice mi presupuesto para la semana siguiente y ya terminó la semana siguiente, y entonces voy a ver cuánto cobré, ¿dónde va a estar eso? En mi estado de situación financiera, en mi flujo, en mi estado de flujo efectivo, en mi estado de flujo efectivo, ¿no? Ahí va a estar. Todo eso no tienes que saberlo, ¿no? Recuerda que lo que te pueden preguntar no solamente va a ser de tu trabajo en sí, sino todo lo que se relaciona, ¿no? Todo lo que se relaciona, porque todo eso es lo que te han enseñado durante los 5 o más años que has estudiado, ¿no? Y entonces hay que estar al día con esos aspectos, ¿no? Luego tenemos por acá, dice, dicho flujo podrá tener el saldo, ¿no? Dice, el saldo. Aquí igualmente te pueden preguntar, ¿todo flujo de caja va a tener un saldo inicial? No. Como dice acá, dicho flujo de caja podrá tener o no un saldo inicial. Cuando, cuando por primera vez se inicia las actividades de una empresa, uno obviamente no tiene un saldo, ¿no? Y entonces parte de cero. Parte de cero. Y entonces comienza ahí, dice, dicho flujo de caja podrá tener o no un saldo inicial, luego de lo cual aparecen los ingresos, claro. Ya si la empresa comienza a operar, comienzan a entrar los ingresos provenientes de las ventas al contado, ventas al crédito, en forma periódica, ¿no? Y que se cobran a plazos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, más adelante ya aparecen aquí en esta parte, y a continuación aparecen los egresos. Los egresos son todos los desembolsos que vas a hacer, ¿no? Para adquirir, por ejemplo, las inversiones, los costos, materia prima, mano de obra, ¿no? Costos indirectos de fabricación, costos. Esto es una empresa industrial, recuerda. Y los gastos, todos gastos, no solamente tributos, sino gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros, gastos por tributos, etc. Luego termina acá, dice, los flujos financieros netos, o sea, los saldos finales. Cuando habla de flujos financieros netos, habla de saldo final.
Los flujos financieros netos del flujo de caja pueden ser analizados para determinar la viabilidad del negocio. Claro, tú puedes tener flujos negativos, tu saldo, ¿no? Tu saldo final puede ser negativo. Y entonces eso no te conviene a ti, ni le conviene a un proveedor, ni tampoco a un, acreedor, ¿no? Menos a un acreedor, un banco. Lo que se busca es que tenga flujos finales o saldos finales positivos y lo más alto posible, ¿no? Es decir, que cobre como 100 y pague como menos de 50, pues, para que tenga, digamos, ahí un alto saldo final, ¿no? Eso es lo que quisiera la empresa, eso es lo que quisiera un proveedor, eso es lo que quisiera, digamos, un acreedor, ¿no? Porque los saldos, cuando son así más altos, te dan, ¿qué? Te dan, digamos, eh, le dan confianza a los distintos agentes económicos. Incluso hasta los mismos trabajadores, ¿no? Al enterarse, digamos, que una empresa tiene un saldo positivo, entonces, dije, sigo trabajando porque aquí va a haber dinero y me van a pagar, ¿no? Pero una empresa que tiene saldos finales negativos, hasta los trabajadores se van a ir, pero corriendo, ¿no? Porque no va a generar lo necesario para que puedan cobrar, ¿no? Bien, bien, entonces, en esta parte se identifica o describe, como dice acá, se describe la realidad problemática. Es decir, todo lo relacionado con el flujo de caja. ¿Qué pasa? ¿Por qué estas empresas no tienen flujo de caja? ¿Por qué no hacen su flujo de caja correctamente? Y entonces ahí está indicado los distintos elementos que se podrían dar, las distintas situaciones que se podrían dar. Luego ya aparece aquí el planteamiento del problema, ¿no? Y ya te dije que en base a ese cuadro de las variables que se ha formulado esto, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, podemos tener ahí, esta es la variable independiente. Acá tenemos, en el flujo de caja, tenemos la variable dependiente. Acá, donde dice industria de la Victoria, industria textil del distrito de la Victoria, ahí ya tenemos la dimensión espacial. La dimensión espacial. Es decir, la empresa donde estamos haciendo, donde se ha hecho el trabajo, ¿no? Y este año 2020 es la dimensión temporal o el periodo que has trabajado tu investigación. Entonces, el problema general, como el objetivo general, como la hipótesis general, está formulada en base a las variables, En cambio, estos que son específicos, los problemas específicos, los objetivos específicos y las hipótesis específicas se han formulado en base a las dimensiones que antes lo hemos presentado. Eso es lo que uno debe tener en cuenta así, porque te van a preguntar, ¿y qué cosa ha tenido en cuenta para formular su objetivo, su problema general? ¿Recuerdan? ¿Qué cosa? Mi variable independiente, mi variable dependiente, mi dimensión espacial y mi dimensión temporal. Punto. El resto de palabritas son enlaces nada más, palabra enlace, ¿no? Pero ahí están esos puntos que acabo de indicarte, ¿no? Y entonces, y también te pueden preguntar esto, ¿no? ¿Y cómo es que usted ha formulado tan bonito? Así a veces te dicen con chacota. Bueno, está bien formulado, ¿no? Pero después usted, veo que está su problema bien formuladito, qué bien, felicitaciones, pero eso te hace para levantarte el ánimo, porque luego, atento ahí que te puede venir, digamos, varias preguntas sobre eso, ¿no? Y después, qué bien que tienen bien formuladas sus preguntas, pero dígame,
¿Qué cosa ha tenido en cuenta o en base de qué ha formulado estos problemas específicos? Y recuerda que estos se han formulado en base a las dimensiones. En base a las dimensiones. Y te pueden decir, ahí en esa diapositiva que está presentando los problemas específicos, señale cuáles son las dimensiones. Y tú tienes que saber, pues, que políticas financieras es una dimensión de la variable independiente, planeación financiera, lo que vimos ahora, las decisiones financieras está ahí, otra dimensión, estructuración financiera, otra dimensión, y por último acá remata con el control financiero. Todas son ahí las dimensiones que antes hemos indicado, ¿no? Y que aquí lo voy a poner ahí seleccionado para que veas ahí, mira, ahí está. Ahí sigo seleccionando ahí las 5 que se ha tomado en cuenta. Ahí. Entonces, si te preguntan cuáles son las dimensiones que has tomado en cuenta ahí, y lo dices ahí rapidito, en buena hora, pues el profesor dice, no, esta persona sabe, ya no le pregunto porque ahorita me deja mal a mí. El jurado también tiene temor que lo dejen, digamos, mal, ¿no? Y entonces ahí tenemos. Y en el otro lado aquí, en los problemas específicos, mire, aparece la variable. No aparece las dimensiones, ¿no? No aparece las dimensiones de la variable dependiente, sino la variable dependiente. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Mire ahí, no está ninguna dimensión. Está, digamos, la variable. Y entonces te pueden preguntar, hay algunos así que son caprichosos. Bueno, te dicen, usted ya me dijo que estaban ahí las dimensiones de la variable independiente que le ha servido de base para formular sus problemas específicos y también los objetivos específicos y también las hipótesis específicas. Pero, ¿por qué no ha considerado las dimensiones de la variable dependiente? Te pueden preguntar. Y entonces ahí la respuesta es la siguiente. Bueno, le puede indicar así, de la siguiente manera. Doctor, tiene que decirle así, doctor, para hincharle el pecho, ¿no? Para hincharle el pecho. Estimado doctor, ¿no? Bueno, hay varias modalidades para formular las preguntas, ¿no? ¿Podría yo haber tomado las dimensiones de la variable dependiente? Sí, lo podría haber tomado, pero también es válido que haya tomado la variable en vez de las dimensiones. Y esto tiene su sentido. ¿Por qué? Porque cuando yo formulo, tomo una dimensión, esta, como esta otra, y otras tantas, de la variable independiente, y lo comparo con este flujo de caja, lo hago para que cada dimensión de la variable independiente contribuya a solucionar el problema que está en el flujo de caja. O sea, de esta manera busco y regreso acá, mira, de esa manera como estoy haciendo mis problemas, busco que tanto la variable independiente busque la solución del flujo de caja, como las dimensiones de la variable independiente ayuden a solucionar el problema que está en el flujo de caja. Y entonces, si tú le dices así de esa manera, pues te van a felicitar. Ah, qué bien. Entonces tiene criterio, tiene sentido todo lo que dicen. Que uno tiene que saber todo lo que ha hecho. Y bien que tú me has pedido para aclararte todas estas situaciones, porque esto no es hacer así por así, pues, no es hacer de memoria, ¿no? Sino que tiene su esquema, ¿no? Tiene su esquema,
y tiene su lógica, tiene su criterio y tiene un sentido común, ¿no? Que uno tiene que entenderlo para poder. Entonces, acá se ha relacionado las dimensiones de la variable independiente con la variable dependiente. ¿Por qué? Porque se busca, digamos, que cada dimensión de la variable independiente contribuya a solucionar el problema que está en la variable dependiente. Bueno, después de esa explicación, nos vamos aquí a ver los objetivos, ¿no? Y al explicar los problemas ya está, digamos, casi el objetivo tiene casi lo mismo del problema, salvo con esto. Escucha ahí bien, por favor, y anota. Esto también se está grabando, por si acaso, para luego remitirte ahí. Mira, mira, acá, por ejemplo, esto es lo que distingue. Esta es la diferencia con el problema. Ese verbo se llama, todos los verbos que terminan en ar, ir, como podemos ver ahí, mira, esos verbos. Primero que todo problema siempre va así en un verbo. En un verbo. Esto le llaman verbo en infinitivo. Anota ahí. Anota, verbo en infinitivo. Todo lo que termina en ar, ir. Pero hay muchos verbos infinitivos, ¿no? Todos los verbos, o la mayoría de verbos, están en lo que se llama la taxonomía de Bloom. Taxonomía de Bloom. Si tú quieres, revisa en la red ahí, cuando tengas tiempo, la taxonomía de Bloom. Y ahí van a estar todos estos verbos que estoy comentando. Pero de todos uno selecciona pues el que más conjugue, ¿no? El que más conjugue. El que más conjugue, digamos, con el trabajo que uno realiza, ¿no? Por ejemplo, tenemos casi estos dos verbos, determinar y establecer, los más comunes para la carrera contable. Para la carrera contable son los más comunes, porque uno siempre está determinando o está estableciendo algo. En cambio, digamos, en otras actividades podría ser implementar, por ejemplo, cuando vas a implementar un software, por decirlo, implementar. Pero acá son supuestos con los cuales más se alinean estos verbos en infinitivo: determinar, establecer, incluso también estipular, que no se ha considerado acá porque son estos los que más conjugan: determinar, establecer. Y entonces el resto está también ahí. Para el problema general, ahí está, mira, está ahí la variable independiente. Acá está la variable dependiente. Por acá, como ya hemos dicho, está la dimensión espacial. Ahí está la dimensión espacial. Y finalmente, por acá aparece el periodo. Ahí está, mira, marcado todos los componentes que debe tener la variable. Y acá abajo igualito, ¿no? Igualito que los problemas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, las dimensiones de la variable independiente, ahí están. Y más abajo están las dos siguientes. Luego por acá aparece la variable dependiente, mira, ahí está, la variable dependiente. Y el resto, la dimensión espacial y la dimensión temporal. Y ya está. Pero recuerda que aquí en los problemas está ese verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo. Eso es lo que distingue a un problema. Luego nos vamos aquí a ver, bueno, la justificación está ahí indicado, no hay mayor inconveniente. Nos vamos por acá a la hipótesis, ¿no? Bueno, la hipótesis debe estar por acá más adelante, ¿no? Después de este marco teórico, aquí está. Esta es la hipótesis. Aquí está la hipótesis. Recuerda que también, por ejemplo, yo
estuve explicando el objetivo, ¿no? ¿Por qué no fui a buscar hacia atrás? Siempre busqué hacia adelante, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber dónde están los distintos elementos de su investigación, ¿no? Eso te hace que conozcas tu investigación. Claro, algunos dirán, regreso al índice y de ahí hago clic y ya estoy, ¿no? Eso es una solución, sí, válida, pero además de eso uno tiene que saber, digamos, dónde exactamente están, porque acá es tu obligación conocer tu trabajo, ¿no? Hay que conocer el trabajo y eso uno lo conoce estudiándolo, ¿no? Revisándolo permanentemente, ¿no? Y entonces aquí estamos en la hipótesis, ¿no? Aquí la diferencia está en esto, mira, en esto, en esta acción, en esta acción. Anteriormente esta acción estaba, digamos, en futuro. En los problemas estaba en futuro, en los objetivos estaba en futuro, ¿no? Pero acá se presentan en presente, ¿no? La gestión financiera influye. Mira aquí, todo está en presente. Políticas acá está en plural, pero en presente. Acá es una sola la planificación financiera, influye. Por acá dimensiones son varias, perdón, decisiones son varias y está en plural, pero siempre en presente. Siempre en presente. El resto es muy similar al problema y al objetivo, ¿no? Y regreso aquí a la hipótesis, ¿no? Dice, la gestión financiera influye en grado razonable en la formulación del flujo de caja. Es decir, que está diciendo que esta es la solución, ¿no? Está diciendo indirectamente que en este trabajo la solución está en la gestión financiera. Por eso te hemos dicho desde el inicio que gestión financiera es la solución que está proponiendo. Bien, entonces de esa manera se, se ha formulado la hipótesis. Y te pueden decir también lo siguiente, mira, hay algunos que te pueden dar ejemplo. Dicen, voy a copiar esto lo voy a copiar acá y luego lo voy a borrar. Por ejemplo, voy a copiar acá, ahí, y le voy a poner otro color ahí para enseñarte otra forma, digamos, otra forma como se hacen las hipótesis, porque te podrían preguntar, por ejemplo, hay una fórmula que se llama, aquí, lo voy a anotar acá, que se llama sí entonces. Sí, suspensivo, entonces. La hipótesis también podría formularse con esta fórmula, sí entonces. Por ejemplo, acá, voy a cambiarle acá, y voy a poner aquí, sí, y la gestión financiera fuera eficiente, punto y coma, entonces, coma, influye en grado razonable en la formulación razonable, del flujo de caja. Entonces, ese es otro modelo de cómo hacer tu hipótesis. Porque te podrían preguntar, ¿esa es la única fórmula para formular una hipótesis? Y tú tienes que decir, no, hay otras formas con esta frase, sí entonces. Y entonces ahí está. Como ejemplo te estoy poniendo eso, ¿no? Entonces uno tiene que saber todo eso, ¿no? No se trata aquí de memorizar, sino que de ver otras maneras que existen, digamos, para hacer lo mismo, ¿no? Y que uno tiene que saberlo, ¿no? Porque recuerda que todo esto que te estoy diciendo te deben haber enseñado. Primero, deben haber enseñado en los cursos o asignaturas en la universidad. Segundo, cuando has seguido el curso de tesis. Tercero, al revisar distintos documentos. Cuarto, al hacer tu propia tesis. Entonces, tiene que haber
tenido una y otra alternativa y luego te has decidido por alguna que te parece más viable. Pero uno tiene que saber todo eso. Y entonces por acá, esto como lo borramos ahí para que el trabajo se quede ahí como es, ¿no? Ese es un tema a considerar, esto de las hipótesis. Luego me voy a ir a los resultados. Vamos a los resultados ahí. Merece una explicación también, aunque ya estamos aquí una hora, pero sin embargo vamos un poco más ahí para ver estos los resultados. Ya, aquí estamos con los resultados, mira. Y te van a decir, por ejemplo aquí, ¿de dónde has sacado este nombre tabla? ¿De dónde has sacado ese nombre tabla? ¿De dónde has sacado ese nombre tabla? Y ese nombre tabla viene de la pregunta. Atenta a ella, atenta. Por cada pregunta que has formulado, tienes un resultado. Repito nuevamente, por cada pregunta que has formulado, tienes un resultado. Aquí tienes 22 preguntas, por lo tanto tienes 22 resultados. 11 de la variable independiente. Y luego más adelante están los 11 siguientes de la variable dependiente. ¿Qué quiere decir entonces? Que uno acá copia la pregunta, acá, ahí donde está ese nombre, lo copia la pregunta. Y luego lo edita, ¿no? Lo edita, digamos, para que la pregunta tiene 2 o 3 renglones, ¿no? Y entonces para que no sea tan amplia, lo edita así de esta manera y deja lo principal ahí, ¿no? La gestión financiera se refiere a la política financiera, por decirlo. Y ahí está. Y queda ahí, ¿no? Igualmente para la figura que tenemos acá. Este nombre es el mismo que está arriba, ¿no? ¿Y de dónde viene entonces eso? Viene de la pregunta. Y esa misma respuesta que está acá, la política financiera. Mire. La pregunta es esto, la pregunta es así. La pregunta es sobre la política financiera. ¿No? Pero la política financiera, la planeación financiera, decisiones, etcétera, todo ese, a eso se refiere la pregunta. Pero en el título no vamos a poner pues todo 2 o 3 renglones, ¿no? Porque tú sabes que este título lo has tenido que llevar al índice, ¿no? Al índice. Y por eso, digamos, se edita para que sea ahí en un solo renglón. Pero atento, ahí te voy a comentar algo. Por ejemplo, tú lo has editado, porque esto es lo que tú me has enviado, tú lo has editado. Lo mío no estaba así. ¿Por qué? Porque en realidad la tabla no se presenta así, ¿eh? Atento ahí, porque te podrían preguntar, te pueden decir, mira, ese nombre de tabla está incorrecto. Y tú comienzas a dudar, incorrecto, ¿por qué? Y efectivamente, está incorrecto, porque esto, el nombre va así, mira, exactamente va así. Va en un siguiente renglón. Y yo lo había puesto así, sino que tú lo has editado. Mira, va así. Todo esto va justificado a la izquierda, así. Así va la tabla. Y no va, ni siquiera va con esos 2 puntos, sino solamente ahí. Todo ese APA, ¿no? APA te dice que esto lo pongas en negrito, en negrita, que este nombre vaya en cursiva, y eso te dice APA, ¿no? Igualmente acá, en esta tabla, en la tabla, por ejemplo, ¿por qué no hay líneas horizontales? ¿Por qué no hay líneas verticales? Porque APA te pide eso. Pero el nombre debe ir así, ¿eh? Debe ir así, ¿no? Así debe ir. Tabla 6, tabla 7, tabla 20, así como estoy poniendo. En el caso de la figura, el caso de la figura sí está bien, así como está bien. Así como está bien. Y tú ves, digamos que ahí, por ejemplo, aquí ha quedado, digamos, aquí, esta interpretación lo podría pasar al otro lado. Aquí, cuando sustente y apruebes, trata de darle la forma, digamos, ahí,
para que todo bien, porque estas tesis son publicadas. Ya, a veces unos se esfuerzan, digamos, en hacer algo y cuando lo publican sale mal, ¿no? Hay que procurar, digamos, que todo esté bien. Por ejemplo, aquí esto hay que procurar que esté centrado, ¿no? Parece que no lo está, mira, ahí tiene que estar centrado, mira, ahí recién lo está centrando, ¿no? Igualmente, este gráfico tiene que estar centrado, como estamos viendo ahí. Bien, bien. Entonces, todo eso son asuntos de forma. Entonces, aquí hemos tomado, eh, hemos tomado entonces la pregunta, ¿no? En la pregunta. Hemos tomado la pregunta y por cada pregunta vamos a tener un resultado. Si tenemos 22 preguntas, tenemos entonces 22 resultados, 11 para cada variable. Pero hay que tener en cuenta también esta parte interna, como que estoy explicando. Y entonces te podrían preguntar, ¿cuáles son los elementos? Mira, escucha, ¿cuáles son los elementos que, cuáles son los elementos para presentar cada resultado de su trabajo? Elementos, comienzas a preguntarte, y si no has repasado, no has visto acá, no has puesto atención, no sabes ni a qué te preguntan, ¿no? Entonces, un elemento de la tabla, pues, ahí está, un elemento de la tabla. Correcto, un elemento de la tabla. Segundo, otro elemento es aquí, esto de la figura, ahí está, otro elemento. Y tercer elemento es la interpretación. Ahí están los tres elementos. Y en cada uno de estos elementos está relacionado con la pregunta que se ha hecho. Con la pregunta. Y dicha pregunta, ¿dónde está? En el cuestionario correspondiente, ¿no? ¿Cierto? Pero no es exactamente la pregunta que va como título, sino como te acabo de indicar, va editada. Algo pequeño, preciso ahí. Ya la aclaración está acá en la interpretación, viene la aclaración, ¿no? Ahí está, digamos, ya más ampliado. Y así para todos los casos, ¿no? Aquí tenemos esta tabla 7 igual, mira, tú ahí lo has distorsionado, lo has cambiado ahí. Así debe ir ahí. Y esto va en cursiva, recuerda, esto va en cursiva de acuerdo con APA. Así, ahí está bien formado. Y el resto está bien, Todo eso hay que ir formulando. Y esta tabla no está centrada, tiene que estar centrada. Mira, ahí está. Hay que centrarlo ahí. Tiene que ir revisando esas cositas. Y así todo tiene que estar bien formulado. Y así, mira, también acá. Todo esto lo has cambiado, ¿no? Lo has cambiado ahí. Y en realidad APA te pide así como le estoy indicando. Hay que revisar ahí un ratito APA, qué es lo que te piden. Bien, entonces ahí tenemos los resultados. Nos vamos rápidamente aquí a ver esto de la contrastación, que podría ser algún inconveniente para ti, la contrastación. Ahí estamos avanzando con los resultados, ahí están. La misma secuencia que hemos seguido para las, mira, para los resultados, es para cada uno, ¿no? Igual, ¿no? Y todos veo que no están centrados, ¿eh? Gran parte veo que no están centrados. Hay que revisar ahí. Aquí está la famosa contrastación. Igualmente aquí te pueden pedir, ¿y cuáles son los elementos que ha tenido en cuenta? ¿Cuáles son los elementos que ha tenido en cuenta para hacer la contrastación? Es lo lógico que te debe preguntar, ¿no? Cualquier profesor, digamos, que sepa de algo de investigación te puede preguntar eso, ¿no? Esa es pregunta central. Y entonces ahí está la respuesta. Primero, un elemento es presentar la hipótesis nula. Segundo, presentar la hipótesis alternativa. Tercero, has presentado la tabla de correlación. Ahí está la tabla de correlación. Y cuarto, es esto de la interpretación. Esto incluso le podrías poner aquí interpretación, porque es una interpretación. Aquí le vamos a poner aquí interpretación. Y así para todos los casos. Para que
para que uno lo entienda mejor, ¿no? Entonces no te olvides, para la contrastación, hipótesis nula, hipótesis alternativa, la tabla de correlación, que ahorita vamos a explicar, y luego la interpretación correspondiente. Y ya está, punto. Esos son los elementos que te han servido de base para formular tu contrastación de hipótesis. Y entonces, ¿cómo es que, qué es esto de hipótesis nula? ¿Qué es esto de hipótesis alternativa, no? Primero te explico lo siguiente. Esta hipótesis alternativa, H1, es la misma hipótesis que hemos revisado hace ratito. Es la misma hipótesis. Es decir, es tu hipótesis, es la hipótesis general, porque acá estamos viendo la hipótesis general, como también está más adelante la hipótesis específica, ¿no? Entonces, esta es la misma, esta es tu hipótesis, no hay ningún problema. Pero en investigación se busca, digamos, que no solamente tengas en cuenta lo que tú propones, que es esta hipótesis, ¿no? Sino también tengas en cuenta lo contrario, para que tu hipótesis y la hipótesis contraria lo compares y sea, digamos, un tercero, como es un software, en este caso, el que te diga cuál es la que gana. Porque aquí están compitiendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Los estás comparando, los estás poniendo una frente a otra, ¿no? ¿Y quién te va a decir quién gana? Es la correlación, que ahorita vamos a explicar esa parte. Esta hipótesis nula, verás que es igualita a la otra, salvo con esta palabrita, salvo con esta palabra. Con eso, salvo ese no. Ese no le convierte en una hipótesis nula o negativa o contraria a tu hipótesis. Y entonces, esto es lo tuyo, este es lo contrario, y lo pones a la discusión. ¿Y quién te va a decir cuál es la válida? Es la correlación que vamos a ver en este momento. Y entonces, mira ahí, tenemos la correlación correspondiente. En esta correlación podemos ver, mira, que hay una cabecera de datos ahí, la cabecera, luego tiene los datos de gestión financiera y luego en la parte inferior los datos del flujo de caja. Los datos que tiene para gestión financiera son los mismos que tiene para flujo de caja, son los mismos. Simplemente que está la forma como se compara. Por ejemplo, primero relaciono gestión financiera con gestión financiera. Mira, ahí estoy ahí presentando. Ahí el cursor, gestión financiera, lo relaciono con gestión financiera. Y claro, si relaciono una variable consigo misma, te da un 100%. Y esa es la correlación en 100%. Pero eso es meramente enunciativo, no tiene mayor valor. Cuando comparo gestión financiera con flujo de caja, que está aquí al lado izquierdo, me da ya 86.56%. Eso sí tiene su sentido. Ahí ya hay un mensaje. ¿Qué cosa te dice esa correlación? La correlación significa el grado cómo se asocian. El grado cómo se asocian una variable con otra. Es el enlace o asociación entre una y otra variable. Es decir, acá hay un grado de asociación mayor de 80 y mayor de 80 se considera alto y por lo tanto adecuado, ¿correcto? Me voy en la parte inferior y veo que cuando relaciono flujo de caja, ahí, mira, flujo de caja, con gestión financiera, que es esto, me da el mismo valor, porque es lo mismo, ¿no?
y está a 89,56%. Nuevamente, una correlación alta, una asociación alta, una interacción, un enlace alto. Y luego, en la parte inferior, relaciono flujo de caja con flujo de caja y me da el 100% porque todo relacionado consigo misma. Estos 50 son la muestra que has tomado, es la muestra de tu investigación. Pero falta explicar este SIG, que es el grado de significancia. Mira, este grado de significancia es el que te va a decir si tu hipótesis gana o pierde, si tu hipótesis se acepta o se rechaza. Para esto debemos tener en cuenta que el trabajo de investigación, cuando se ha definido la población y la muestra, ahí se ha establecido un margen de error. Revise esa parte. Cuando se ha hablado de la población y la muestra, hay un margen de error ahí. Y ese margen de error es 5%. Y entonces, cuando este grado de significancia, que en este caso es 3,48, cuando nos da menor de ese 5%, se acepta tu hipótesis, o sea, la hipótesis alternativa. Basta que ese grado de significancia sea menor de ese 5% que te menciono, se acepta esta hipótesis. Y se descarta, se desecha la otra hipótesis. Es decir, aquí en este caso ganamos. ¿Y qué hubiera pasado, digamos, que si hubiera sido mayor? Simplemente que lo contrario, se acepta esta, la hipótesis nula, y se rechaza tu hipótesis. Es decir, de esa manera tendría un efecto contrario. Es decir, tu alternativa de solución no es válida, sino más bien es todo lo contrario. Si fuera, digamos, el caso así, tampoco, digamos, el trabajo, aunque gane la hipótesis nula, el trabajo no se anula. Ten en cuenta eso. Aunque gane la hipótesis nula, el trabajo, la investigación no se anula. La investigación sigue. Simplemente es un dato estadístico, ¿no? Simplemente la estadística te está diciendo que tu hipótesis no es válida, sino la otra, la nula, ¿no? Tener en cuenta esa situación. Pero en este caso, y en todos los casos que está en tu trabajo, el grado de significancia SIG, el SIG, las siglas son SIG, pero su nombre es grado de significancia, es menor que el margen de error. Y recuerda que ese margen de error es 5% para este trabajo. Y la mayoría de trabajos de investigaciones en el mundo son 5% de margen de error. Y entonces, si uno tiene un grado de significancia menor a ese margen de error, entonces gana nuestra hipótesis alternativa y desechamos, no tenemos en cuenta la otra hipótesis. Y todo lo que te acabo de indicar está aquí está indicado, ¿no? Dice la correlación como el grado de significancia favorece la asociatividad de la variable. Y luego en conclusión, aquí, esta es tu hipótesis, esa es la hipótesis. Pero le hemos puesto ahí una palabrita de enlace. En conclusión, la gestión financiera influye en grado razonable en la formulación razonable del flujo de caja, ¿no? Y de esa manera, digamos, queda explicado esto de la correlación de la correlación relacionada con la hipótesis general. Lo mismo se ha aplicado acá para las hipótesis específicas. Mira, ahí están, hipótesis específicas. Y el mismo procedimiento, ¿no? Ahí está, mira, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Pero aquí hay una situación, mira. Acá en el cuadro te pide variable, dice variable, mira. En el cuadro de correlación te pide variable. Y entonces, para este caso, se toma como variable esta dimensión. Recuerda que política financiera es una dimensión, pero para este caso se convierte en una variable.
Entonces te pueden preguntar eso. Te pueden decir, eh, las dimensiones de la variable independiente, ¿en qué momento se convierten en variables en la investigación? Y si no entendiste, no te preocupaste, no lo analizaste, estarás pues en la luna, ¿no? Pero en este caso ya no, porque te estoy explicando, ¿no? Que cuando lleves a cabo la contrastación de las hipótesis específicas, ahí las dimensiones de la variable independiente se convierten en variables para efectos de obtener la correlación. Ah, y otra cosa, mira, hay varios tipos de correlación. Aquí, por ejemplo, habla de la correlación de Spearman, pero hay la correlación de Pearson, hay otros tipos de correlaciones, ¿no? Y entonces te van a preguntar, ¿y por qué ha aplicado aquí la correlación de Spearman? Y tú tienes que contestar si ha aplicado la correlación de Spearman por ser nuestra tesis de enfoque cuantitativo, de enfoque cuantitativo. Esa es una razón. Otra razón también es porque hay indicadores estadísticos que no son iguales. Recuerda que la vez pasada te pasé una información al respecto. Cuando, por ejemplo, la media, la moda, no son iguales, da pie a que utilicemos o apliquemos la correlación de Spearman. Y cuando son iguales, tendría que utilizarse la correlación de Pearson. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. La vez pasada tú me preguntaste, yo incluso te envié un video, te envié ahí un Excel y todos los detalles para que te des cuenta, digamos, por qué suceden las cosas. Bien, bien, bien. Entonces, no sé si tú tienes alguna pregunta. Vamos a revisar acá eh, el WhatsApp. No tengo nada ahí, ninguna pregunta. Nos vamos aquí al chat para ver si hay alguna pregunta tampoco. Bien, de esta manera doy por concluida la intervención. Más bien, sí, pese a que tú tienes algunas inquietudes, pese a la explicación que estoy haciendo, tú tuvieras algunas preguntas, por favor, anótalas y lo envías ahí por el WhatsApp, por el correo. Y si quieres, hacemos otra sesión para explicarte todas esas inquietudes que pueda tener, ¿no? Con todo gusto para facilitarte, digamos, de modo que obtengas tu título profesional lo más pronto y con todos los méritos correspondientes, ¿no? Bien, lo dejamos ahí, a no ser que tengas alguna inquietud en este momento. Bueno, parece que tiene dificultades ahí al salir en tu audio. Yo no te logro escuchar nada. Bueno, como te reitero, si tienes alguna inquietud, lo anotas, lo remites, yo te contesto y si es necesario, hacemos otra sesión y hacemos la explicación del caso. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen día.